Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas noches, Omar. Buenas noches. Adelante. Muchas gracias, Jerry. Buenas noches a todos los hermanos que están acá. Gracias nuevamente por acompañarnos. Ya hoy vamos a hablar del centro de la Sagrada Escritura. ¿Cómo que del centro? Sí, la Biblia completita ha sido escrita para que nuestro Señor Jesucristo fuera conocido, y específicamente de su vida, su pasión y muerte, que es el culmen de toda la enseñanza del Antiguo Testamento y a partir de donde nace el Nuevo Testamento. Por eso hoy en el tema número 10 vamos a hablar sobre las enseñanzas del Señor Jesús y la copa de la consumación. Miren algo. El Señor Jesús, ustedes saben que hablaba en parábolas en muchas ocasiones, aunque no solo en parábolas, pero sí en muchas ocasiones en parábolas. ¿Qué son las parábolas? Son ejemplos de la vida cotidiana que él utilizaba para explicar realidades que no son de otra manera explicables, o sea, no podríamos entender de otra manera. Entonces son muchas las parábolas. Hay unas que son sobre personas, hay otras que son sobre cualidades específicas del reino, y también no confundan parábolas con ejemplos. El Señor pone ejemplos en ocasiones y no son parábolas. Pero en lugar de explicar todas las parábolas, lo que sí quisiera explicarles es el sentido de las parábolas. ¿Para qué sirven las parábolas? ¿Por qué el Señor habla en parábolas? Pues la realidad es que las parábolas tienen el sentido de educar, de dar catequesis, de explicar cosas que no podríamos entender de otra manera. Entonces, por ejemplo, el Señor hablaba con tanta autoridad que, a diferencia de los escribas, de los fariseos, de los maestros de la ley, que explicaban lo que decía lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, y luego sugerían una postura, el Señor hablaba como si él mismo hubiera escrito lo que se dijo en el Antiguo Testamento. Obviamente sabemos que sí, que él es el autor, pero para la gente de su época que no quería aceptarlo como Mesías y Salvador, y mucho menos como el Rey del universo, el creador de todo, entonces él lo que estaba haciendo era un hereje, lamentablemente. Entonces, miren, por ejemplo, esta parábola de Mateo capítulo 7. Ustedes la conocen más que yo. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa. Pero ella no cayó porque estaba cimentada sobre roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Uno dice, bueno, eso es fácil de interpretar, porque es sencillamente el que le hace caso a lo que el Señor dice, le va bien. El que no hace caso a lo que el Señor dice, le va mal. Pero la realidad es que las parábolas, eso sería un primer nivel de las parábolas. Eso es lo más obvio. Y el Señor no hablaba en parábolas para que fuera obvio, porque si no, entonces Él lo hubiera dicho todo sumamente obvio. Él decía, cuando los apóstoles le preguntaban, Señor, ¿y por qué es que al pueblo les hablas en parábolas y a nosotros entonces tienes que explicarnos las cosas? Y él dijo, hablo en parábolas para que el que tenga oídos, que oiga, y aquel que no quiere aprender, pues que no oiga. O sea que realmente el Señor lo dice en parábolas con intenciones específicas. La intención específica de la parábola es que entienda el que debe entender y que no entienda el que no debe entender. Y esos fueron los conflictos que el Señor tuvo. ¿Qué podemos, por ejemplo, profundizar de esta parábola específica, que es la única de la que voy a hablar? Pues miren, la realidad es
que en la antigüedad se entendía, se creía, recuerdan cuando hablamos de la creación, ¿verdad? En el Génesis, que habíamos hablado de que el mundo fue creado de una manera específica y que en el fondo del mundo, debajo de la tierra, existía el Sheol, el abismo o el Hades. El Hades ahí donde habita el demonio, etc. Pues, según las tradiciones judías, incluso las griegas, allí donde empezó todo a ser creado fue que se hizo este agujero con el pecado de Adán. Y entonces el Señor tapó con una gran roca ese agujero. Y esa gran roca, sobre esa gran roca es que Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac. Esa gran roca es la roca sobre la cual se construye el templo de Yahvé, el templo de Dios. Y esta gran roca está en Jerusalén. Es la roca fundacional, le dicen esas tradiciones. Bueno, pues entonces hay una roca de la que está hablando. E interesantemente, cuando uno se va a los textos originales del Evangelio según San Mateo, uno descubre que el hombre prudente, ahí les pongo en griego, Andri Fronimo, realmente se traduce como el hombre sabio. ¿Por qué? La prudencia es parte de la sabiduría. El hombre sabio, miren cómo lo leeríamos. Será como el hombre sabio que edificó la casa sobre roca. Obviamente, para los que estaban escuchando en ese momento, que eran judíos, ¿cuál es el hombre sabio por definición? Salomón. ¿Y sobre qué edificó Salomón el templo de Dios? Sobre la roca. Entonces, este Salomón construye el templo de Dios sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, embistieron contra esta casa. Sin embargo, el Señor, en unos capítulos más adelante, va a decir de alguien que sobre él edificará la iglesia. Una casa nueva que va a ser edificada sobre la roca. Ya no la roca fundacional, pero sí una roca más fuerte que la roca fundacional. En este caso sería Pedro, por eso le cambia el nombre a Petrus. Su nombre era Simón. Y además, entonces, esta casa edificada sobre esa roca, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Miren que son las puertas del infierno que están cerradas por la roca. Por lo tanto, solamente en la iglesia se encontrará el triunfo definitivo a las fuerzas del mal. Esta sería una segunda, una tercera y una cuarta capa o nivel de las parábolas. Las parábolas son sumamente profundas, aunque uno normalmente la lee por encimita, y el deber de los sacerdotes, o sea, presbíteros y obispos en las santas misas es explicarnos estas cosas para que nosotros seamos cada día más amantes de la Iglesia Católica, ¿verdad? Pues dice el Catecismo en el numeral 546, Jesús llama a entrar en el reino a través de las parábolas, rasgo típico de su enseñanza. Por medio de ellas invita al banquete del reino, pero exige también una elección radical para alcanzar el reino. Es necesario darlo todo. Las palabras no bastan, hacen falta obras. Y Jesús y la presencia del reino en este mundo están secretamente en el corazón de las parábolas. Miren lo que dice a continuación. Es preciso entrar en el reino, es decir, hacerse discípulo de Cristo para conocer los misterios del reino de los cielos. Para los que están fuera, la enseñanza de las parábolas es algo enigmático. La iglesia nos dice, las parábolas son fundamentales para entender un poquitito lo que es el reino de Dios. Pero para poder entender la parábola hay que pertenecer al reino. Si tú quieres rechazar a Cristo, las parábolas no las vas a entender y de hecho te caerán pesadas. Y eso es lo que sucede con los judíos en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, específicamente las autoridades judías. Bueno, pudiéramos pasarnos la noche entera en una sola parábola, pero esto no fue lo único que el Señor enseñó.
de las cosas que él enseñó a través de parábolas, a través de ejemplos, a través de curaciones, a través de exorcismos, es primero, este es el primer anuncio que hace nuestro Señor Jesucristo. Empieza su vida pública y por fin abre los labios y dice, Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. El primer anuncio es que el reino ya está aquí y que por lo tanto hay que convertirse. Por lo tanto, este sería, si todas las enseñanzas del Señor Jesucristo pudiéramos reunirlas como si fueran explicadas en un libro de texto, que no fuera la Biblia, el título del libro o el capítulo 1 del libro o la tesis fundamental del libro sería: el reino está aquí. Todo lo demás que el Señor Jesucristo enseña es cómo es ese reino y cómo yo puedo pertenecer a él. Él no enseña nada fuera de eso, porque el Señor Jesús vino a enseñarnos el reino, a mostrarnos el reino, a que nosotros perteneciéramos al reino. Esa es la primera enseñanza. Pero luego entonces Él dice cómo se puede pertenecer a este reino. Ustedes conocen ese momento en que hay un tal Nicodemo, que era fariseo, que sabía muchas cosas de la ley, pero que estaba interesado en conocer la verdad y se hace discípulo secreto de nuestro Señor Jesucristo. Ese momento en que Nicodemo le pregunta al Señor Jesús cosas, era de noche, era a escondidas que iba. Bueno, pues Nicodemo, cuya fiesta litúrgica celebramos hoy, junto a San José de Arimatea, San Nicodemo hace una pregunta: ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Porque el Señor le había dicho que para entrar al reino hay que nacer de nuevo. Y él decía, pero es que ya yo soy viejo. Entonces el Señor Jesús le dice, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué está diciendo el Señor? Y lo hablamos la semana pasada, que para nosotros pertenecer al reino tenemos que bautizarnos. Y esto es enseñanza constante de la Santa Madre Iglesia. Nosotros no podemos anhelar la salvación si no anhelamos el bautismo, porque el bautismo es la puerta de entrada al reino. ¿Pero por qué lo dice la Iglesia? No porque lo diga la Iglesia, sino que la Iglesia lo dice porque lo dijo el Señor. Y entonces mírenlo ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 4. El que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Punto. Entonces hay que renacer, volver a nacer. Y entonces el verdadero nacimiento nuestro no es del útero de nuestra madre, sino del útero de la Iglesia. Nacemos porque la Iglesia nos permite nacer por el bautismo que le fue entregado a ella por nuestro Señor Jesucristo. Esto es hermosísimo porque entonces todos nosotros pertenecemos al reino, los bautizados, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la ley que hay en ese reino? Bueno, al Señor Jesús, un escriba le pregunta, Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Como si fuera poniéndolo a prueba o como si fuera queriendo saber si este maestro es verdaderamente maestro. Muy curiosamente, un paréntesis, a nuestro Señor Jesús le dicen maestro, le dicen rabí. El Señor Jesús no tenía una escuela como tenían los rabinos, como tenían los rabíes. No tenía una escuela, sin embargo, los maestros le decían a él maestro. Y le preguntan esto y el Señor dice, el primer mandamiento de todos es amar a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Pero él no se detiene ahí, porque él sabe, siendo él Dios, que la ley que se dio en el principio fue manipulada. Y él dice, y el segundo es semejante a este, amar al prójimo como a ti mismo. Y entonces el escriba se sorprende y dice, muy bien, maestro, tienes razón al decir
que Él es único y que no hay otro fuera de Él, y amarle con todo el corazón y con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y entonces ahí el Señor Jesús se sorprende porque tanta gente en contra, y entonces Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Queriendo decir que para tú poder acceder al bautismo, primero tú tienes que tener cierta formación. Poniéndolo en términos de ahora, para poder bautizarnos tenemos que recibir catequesis. Poniéndolo en términos del Señor Jesucristo, hay que entender verdaderamente la ley, todo el Antiguo Testamento, para uno poder anhelar el bautismo. Y eso fue lo que pasó en los primeros siglos. De hecho, muchos judíos se convertían y querían ser de los del Señor y se hacían discípulos del Señor. Pero igual también había otros que lo seguían quizá por moda o que quizá porque esperaban un salvador político, social, y luego entonces cuando veían que él hablaba siempre desde el punto de vista espiritual, pues se arrepentían y se iban. Y esto no le gustaba a mucha gente. Bueno, dice el catecismo entonces en el numeral 2608, Jesús insiste en la conversión del corazón, la reconciliación con el hermano antes de presentar una ofrenda en el altar, el amor a los enemigos y la oración de los perseguidores o por los perseguidores, orar al Padre en lo secreto, no gastar muchas palabras, perdonar desde el fondo del corazón al orar, la pureza del corazón y la búsqueda del reino. Esta conversión se centra totalmente en el Padre. Es lo propio de un hijo. Miren entonces, una pausa quizá para iluminarnos, porque yo he pasado por esas situaciones. Miren que el Señor Jesús no se anunciaba a Él, sino que Él anunciaba el reino. Y al anunciar el reino, anunciaba al Padre. Tanto hablaba el Señor Jesús del Padre, que en un momento dice San Felipe, el apóstol, Maestro, pero muéstranos al Padre y nos basta. No es necesario que nos hables tanto del Padre, sino que nos lo muestres y punto. Y el Señor Jesús le dice, tanto tiempo con ustedes y todavía no saben que quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Estaba hablando de la esencia de la misma naturaleza del Padre, de la consustanciabilidad, de la consustancia con naturaleza del Hijo y del Padre. Entonces, la realidad es que el Señor, predicando el reino, Él decía el reino de Dios, Él no decía mi reino, pero hasta que luego entonces Él empezó a ser maltratado y decía, mi reino no es de este mundo, porque ya empezaba a reinar, porque Él era rey, Dios creador de todo, pero se abajó, tomó la condición de esclavo y todo eso lo pasó aquí, decidió no ser rey entre nosotros, para que asumiendo lo nuestro entonces pudiéramos nosotros reinar con Él cuando Él volviera a ser coronado en el cielo. Entonces Él también hace una enseñanza un poquito difícil para mucha gente de la época, pero diríamos que es el itinerario del Señor. Luego de que Él da el título, el reino está cerca, entonces vienen los objetivos específicos de la investigación. No solamente son incómodos para la gente de la época, sino incluso hoy, que no nos gusta entenderlo, y son las llamadas bienaventuranzas, o también conocidas como beatitudes. Bienaventurados los pobres de espíritu, los mansos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de la justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz, los perseguidos por causa de la justicia. El Señor pone como buenos, como bienaventurados, los que están mal, según el mundo, porque van a recibir lo bueno en el más allá. Bienaventurados los que no se están haciendo de dinero aquí en la tierra, básicamente, los que no están mirándose a sí mismos. Fíjense que en ese itinerario luego es que él se basa para asociarse
con los pecadores, comer con ellos, con publicanos, sanar a los leprosos que nadie quería tocar, hablar con los samaritanos, etc. Curiosamente, no sé si alguno ha leído el Evangelio que tiene el pasaje de los 10 leprosos. En la forma extraordinaria era el Evangelio de ayer, de los 10 leprosos que el Señor sana, que los manda al templo, solamente vuelve uno, y ese que vuelve es samaritano. Y entonces el Señor le dice, no eran 9, no eran 10, ¿dónde están los otros 9? No, solamente vine yo. Ah, pues tu fe te ha salvado. Él está diciendo a un samaritano que tiene fe. No es solamente de que de cada 10 solamente uno es agradecido. Sí, eso pasa, pero esa no es la lectura profunda y correcta de los acontecimientos de la vida del Señor, y mucho menos de sus palabras. Él está diciendo que un samaritano, recuerden que habíamos visto que los samaritanos eran unos herejes, creían en muchos dioses, veneraban altares de otros dioses. El Señor dice que tiene fe, que es lo mismo que pasa con la parábola del buen samaritano. Es el samaritano, no el maestro de la ley, no el escriba o el sacerdote, el que está verdaderamente cumpliendo la voluntad de Dios. Pues con esto, que de los últimos serán los primeros, nosotros vemos que dice el catecismo, las bienaventuranzas recogen y perfeccionan las promesas de Dios desde Abraham, ordenándolas al reino de los cielos. El Señor Jesús, desde Abraham, todas las promesas de Dios las recoge todas en las bienaventuranzas. Y por eso entonces las bienaventuranzas responden al deseo de felicidad que Dios ha puesto en el corazón del hombre, porque el ser humano sí anhela la felicidad. Lo que sí ustedes y yo tenemos que saber es que lo que yo creo que es la felicidad no necesariamente lo es. Si ustedes escuchan a alguien predicarles, el ser humano está hecho para ser feliz, olvídate del mundo, tengan cuidado con lo que esa persona les está diciendo, porque nuestra felicidad no está en otro lugar que no sea Dios. ¿Está bien? Además, dice el mismo catecismo, la ley nueva es la gracia del Espíritu Santo. Aquí empieza una nueva ley. Dios crea al ser humano con la ley inscrita en su corazón, pero el ser humano cae y se corrompe, ¿verdad? No entiende la ley en su corazón, no la sabe escuchar, deja de oír la voz de Dios por el pecado. Entonces Dios manda una ley escrita a través de Moisés, los 10 mandamientos, que es lo que se conoce como la ley antigua. Esta misma ley antigua originalmente era buena, pero por lo terco que son ustedes, eso dice el Señor Jesús, hubo que agregarle cosas. Maestro, pero Moisés permitió el acta de repudio, el acta de divorcio. ¿Por qué tú dices eso entonces, que nosotros no, nada más tenemos que casarnos con una mujer si Moisés lo permitió? Ah, él lo permitió por lo tercos que ustedes eran, pero en el principio no era así. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Recuerden que Adán se unió solo con Eva. Sin embargo, fue luego con Caín, con Lamec, etcétera, ¿se acuerdan? Que empieza la poligamia. Entonces el Señor viene con la ley nueva, que no es nueva como tal, sino que es la ley de siempre, pero es llamada nueva porque teníamos siglos sin escucharla adecuadamente. Y entonces vuelvo a leer lo que dice el catecismo. La ley nueva es la gracia del Espíritu Santo. Se expresa especialmente en el sermón del Señor en la montaña y utiliza los sacramentos para comunicarnos la gracia. Oigan esto, la ley nueva utiliza los sacramentos para comunicarnos la gracia. Una ley nueva sin los sacramentos no nos comunica efectivamente la gracia. Y entonces sigo leyendo. La ley evangélica cumple, supera y lleva a la perfección la ley antigua. Es ley de amor, ley de gracia, ley de libertad. Por lo tanto, la ley del Antiguo Testamento, nosotros no tenemos que cumplirla.
porque además de que en la ley del Antiguo Testamento hay muchas cosas que el hombre introdujo, nosotros cumplimos perfectamente, superándola y llevándola a la plenitud, cumpliendo la ley nueva. Por lo tanto, es incoherente que nosotros celebremos el sábado como día de descanso. Por lo tanto, es incoherente que nosotros rechacemos las bebidas aromáticas, porque eso produce el pecado del hombre. Por lo tanto, es incoherente que digamos que hay alimentos que son prohibidos, porque la ley nueva nos muestra por nuestro Señor Jesucristo que lo que se hacía en el principio antes del pecado, eso es lo que hay que hacer, no lo que hacíamos durante el pecado. Y tiene que ser entonces el Espíritu Santo por el bautismo que me enseña a cumplir las cosas nuevas, porque estoy tratando de cumplir lo que Dios quiso en el principio. Y por eso necesito al mismo Dios, Espíritu, para cumplir lo que Él quiere. Y el Espíritu me habla a mi corazón, el Espíritu me sugiere las cosas santas, y así el Espíritu también me da la fuerza para cumplir las cosas santas. Y así como los últimos serán primeros, el Señor Jesús no se queda callado y dice, y también los primeros serán los últimos. No es solamente buena noticia para los que están oprimidos, sino también mala noticia para los opresores. Y Él hace unos famosos ayes, así se llaman, los ayes del Señor. En el Evangelio según San Lucas, Él hace las bienaventuranzas, son un poquito, son menos en el Evangelio según San Lucas, pero son de igual cantidad que los ayes. Y Él dice, ay de vosotros los ricos, porque habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis hartos, porque tendréis hambre. Ay de los que reís ahora, porque tendréis aflicción y llanto. Ay cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, pues de ese modo trataban sus padres a los falsos profetas. Estos ayes cayeron pesado, porque los ricos era sinónimo de tener bendiciones de Dios. Si tú eres rico, es porque Dios te está bendiciendo. Pero el Señor Jesús está diciendo que no. Fíjense, otro paréntesis de los que sabemos hacer, que ese disparate de la teología de la abundancia, de la prosperidad, no es ni siquiera cristiano. Ora con fe y el Señor llenará la casa tuya de bondad. Tendrás dinero, no te faltará nada. Si estás pasando trabajo, es que te falta fe. Tienes que tener más fe para que el Señor bendiga y tú puedes. Eso no es verdad. Miren cómo está aquí. Ay de ustedes los ricos, porque ya recibieron su consuelo. Ay de ustedes los que siempre tienen la comida hasta el punto de tener que botarla, porque van a pasar hambre. ¿Por qué? En el más allá, si tú recibiste tu paga aquí, en el más allá tú no tienes que recibir nada, porque ya tú quisiste dedicarte acá. Igual cuando hablen bien de ustedes. Si hablan bien de ti, porque sí, todo perfecto, todo el mundo te aplaude, etcétera, una cadenita de oro, como dice el dominicano, ahí hay problemas en el cristianismo. Y luego dice el Evangelio según San Lucas, pero en el capítulo 19, a propósito del joven rico que ven ahí en la imagen, Maestro, ¿qué debo hacer para llegar al reino de los cielos? Bueno, cumple los mandamientos. Recuerden que son dos los mandamientos, ¿verdad? Amar a Dios y amar al prójimo. Bueno, pero eso le dice el joven, yo lo hago eso desde que era un niño. Ah, qué bueno. Entonces, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y entonces se entristeció el joven rico, porque cuando el Señor Jesús le muestra a los pobres, el joven rico no quiere, porque efectivamente estaba más apegado a las cosas de este mundo, aún cumpliendo los mandamientos. Os lo repito, dice el texto. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de los cielos. Y dicen los apóstoles, wow, Señor, ¿y entonces quién podrá salvarse? ¿Por qué los apóstoles creen ustedes que preguntan esto? Porque el anhelo de todo el mundo es ser rico, tener cosas.
tener más que ser. Y entonces, ¿quién podrá salvarse? Y Jesús, mirándolos fijamente, dijo: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Y un ejemplo de eso, que lo encuentran en el mismo evangelio, es Zaqueo. Zaqueo tenía un corazón apegado a las cosas de este mundo. Sería imposible que se salvara ese, pero conoció al Señor Jesús y no solamente devolvió lo que había robado, sino que devolvió hasta 4 veces lo que había robado. Queriendo decir que se quedó con nada, teniendo mucho, se quedó con nada, se desapegó. No dio solamente lo que había robado, sino hasta más allá, que es también de las enseñanzas que dice el Señor Jesucristo. El que te pide caminar 1 milla, camínale 2. El que te pide la túnica, regálale también la capa. Bueno, y está esta enseñanza de la gratuidad de la misericordia de Dios. Ustedes conocen esta parábola, que un hombre que tenía una viña salió a caminar, se encontró con unos trabajadores en la mañana y le dijo: ¿qué hacen aquí? No queremos trabajar, vayan a mi viña. Al mediodía, vayan a mi viña. A media tarde, vayan a mi viña. Y empezó a pagar a los de atrás por 1 denario. Cuando llegó a los primeros, que los primeros querían, bueno, si a los últimos que trabajaron 1 hora le va a dar 1 denario, a nosotros seguro nos va a dar 6, 7, 10. Y entonces le dan 1 denario. Y ellos se quejan. Y es esto lo que dice el dueño de la viña: ¿y no te ajustaste conmigo en 1 denario? Pues toma la tuya y vete. Por mi parte quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿Es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno? Esto es lo que hacemos muchas veces, que creemos que por tener mucho tiempo en las cosas de Dios, merecemos los mejores lugares. Y el reino de los cielos no es así. Por tener mucho tiempo caminando con el Señor, debemos haber trabajado más y saber que vamos a recibir la misma paga siempre. ¿Cuál es? La salvación. Punto. No vamos a ser más salvados que otros. Ahora, lo que sí hay que disponer un buen corazón, porque el Señor nos explica muchas cosas. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. Dice el Señor Jesús en el capítulo 6 de Lucas, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que los odien, bendecid a los que os maldigan, rogad por los que os difamen. Esta postura es la ética vengativa de Lamec. Yo no sé si recuerdan, Lamec, hijo de Caín, en Génesis 4:24, dijo que se vengaría 70 veces 7. Y el Señor Jesús cambia esa ética de Lamec y se la da a Pedro. Y le dice: maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar? No te digo yo que hasta 70 veces, sino hasta 70 veces 7. El pecado que hizo Lamec, que el ser humano empezó a utilizarlo, ahora tú, Pedro, vas a tener que borrarlo. Vamos a invertir esta ética. Y lo dice en Mateo 18, del 21 al 22. También el Señor muestra la inmerecida gracia, sin embargo la da. Dice: amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. Miren algo, nos compara con Dios Padre. Debemos ser como Dios, obviamente con el auxilio de Dios, no sin Él. O sea que sería una excusa muy barata decir: yo no puedo hacer lo que Dios hace, porque Dios es Dios. Yo no puedo hacer lo que Jesús hacía, porque Jesús es Dios. Yo soy un simple mortal. Bueno, pero el Señor Jesús, que es un simple mortal también, o sea, es 100% hombre, pero también es un simple inmortal, 100% Dios, nos enseña y nos manda a que debemos ser tan compasivos como el Padre es compasivo. Y así entonces es incomprensible para nosotros la parábola del hijo pródigo, o más bien el nombre más correcto sería la parábola del Padre misericordioso, porque gira en torno a la misericordia del Padre, no del hijo que se fue. Ustedes ven que al final el Padre le devuelve no lo que tenía el hijo
porque ya eso lo gastó, sino que le pone mejores cosas, le pone anillo, le pone sandalias, le pone mejor vestimenta, le ofrece un banquete en su nombre, etcétera. Es fantástico. Dios no nos devuelve al paraíso cuando nos salva, sino que nos lleva donde Él, que es mejor que el paraíso. Pero el hermano mayor se quejó y ahí estamos nosotros. Porque el hermano mayor dijo, pero tú nunca me has regalado nada para yo celebrar con mis hermanos. Y la respuesta del Padre Misericordioso fue, pero tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Queriéndole decir, tú no necesitas que yo te regale un corderito para hacer una fiesta. Si todos los días tú puedes traer amigos aquí y los traes, si todos los días tú puedes hacer fiesta y todo lo que yo como tú lo comes también, ahí nosotros somos unos malagradecidos porque no entendemos que por el tiempo, sea poco, sea mucho, que tenemos caminando con el Señor, nos cuesta ver cómo alguien que se portó mal es bien recibido y a mí nunca me van a aplaudir. ¿Qué te importa que te aplaudan? Si realmente tú has estado con el Señor y el Señor ha estado dándote la gracia de poder salvarte, de estar con Él, de vivir en su casa. Y vale más un día en los atrios del Señor. Entonces, la última enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es que Él es el pan de vida. El capítulo 6 del Evangelio según San Juan es fundamental para entender esto, además de los capítulos de los otros evangelistas que nos hablan de la institución de la Eucaristía, ¿verdad? En la última cena. Pero en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, les pongo este texto porque el Señor es enfático. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo les resucitaré el último día. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. El Señor dice que hay que comerlo, punto. Fue un lenguaje muy duro que muchos discípulos se devolvieron, y entonces se voltea a él a los dos y les dice, ¿ustedes también quieren irse? Ya les había dicho, no fueron ustedes quienes me eligieron a mí, fui yo quien los eligió a ustedes. O sea, él estaba diciendo, yo puedo buscar a otros dos, no se preocupen, se pueden ir. Pero gracias a Dios, el Espíritu Santo habló a través de Pedro y le dijo, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Bueno, ¿qué es lo interesante de todo este texto? Lo explica el catecismo. Miren qué belleza. La Eucaristía es el corazón y la cumbre de la vida de la Iglesia, pues en ella Cristo asocia a su Iglesia y todos sus miembros a su sacrificio de alabanza y acción de gracias ofrecido una vez por todas en la cruz a su Padre. Miren cómo empezó diciendo la Eucaristía y termina diciendo la cruz. Por medio de este sacrificio derrama las gracias de la salvación sobre su cuerpo que es la Iglesia. Repito esa última oración después del punto y coma. Por medio de este sacrificio derrama las gracias de la salvación sobre su cuerpo que es la Iglesia. Dos sacramentos son indispensables para salvarse: bautismo y Eucaristía. ¿Cómo que indispensables? Sí, el Señor dijo, el que cree y se bautice, ese se salvará. Y luego dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, ese tiene vida eterna. De los otros sacramentos no dice eso. Por lo tanto, por la Eucaristía derrama la gracia necesaria para salvarnos. Y quiero entonces que entendamos esto de la Eucaristía. Quiero que entendamos el significado profundo de este sacramento. Dice el catecismo, a propósito de ese día de la institución del Santísimo Sacramento, al celebrar la última cena con sus apóstoles en el transcurso del banquete pascual judío, Jesús dio su sentido definitivo a la Pascua judía. Me detengo. La Pascua judía no se compara jamás en la vida con la Eucaristía. Porque todo lo del Antiguo Testamento era prefiguración del Nuevo. Yo no puedo darle la misma categoría y la misma validez a lo que los judíos hacían y hacen que a lo que el Señor instituyó. Si verdaderamente la Eucaristía sigue siendo solo comida, como la comida del banquete judío,
entonces dejemos esto porque no es Cristo el que está ahí. Sin embargo, dice, continúo leyendo, en efecto, el paso de Jesús a su Padre por su muerte y su resurrección, la Pascua nueva, es anticipada en la cena y celebrada en la Eucaristía, que da cumplimiento a la Pascua judía y anticipa la Pascua final de la Iglesia en la gloria del reino. La Eucaristía es la Pascua judía que tenía señales de algo que faltaba. La Eucaristía es la Pascua judía verdaderamente hecha como se hace en el cielo, por lo tanto no es judía, sino Eucaristía. Y además prefigura lo que nos toca en la Pascua final en el cielo. Esto hay que entenderlo, por favor. No podemos hablar indistintamente de la realidad judía y la realidad cristiana como si fueran en la misma categoría, porque por lo tanto entonces la muerte del Señor fue innecesaria. Ahora, ¿qué pasaba en ese acontecimiento de la Pascua judía mientras el Señor instituía la Eucaristía? Pues fíjense algo, la cena de Pascua judía se celebraba con 4 copas de vino, o sea, se sirven 4 veces 4 copas de vino para los comensales. La primera copa es luego de una bendición muy solemne, seguida por comer hierbas amargas, que lo que representa es la cautividad en Egipto. Esa es la primera copa de vino que se toma en la cena judía. La segunda copa es luego de que se lee Éxodo 12, que es la liberación del pueblo, ¿verdad? Y el Salmo 113, que es el pequeño jalel, o sea, es una alabanza de que el Señor fue sacando al pueblo, etc. Ahí se toma la segunda copa. La tercera copa es después de comer el cordero, junto con el pan ácimo, el pan sin levadura, se bebe, y esa copa se llama la copa de la bendición, que ustedes lo han escuchado en los Salmos. ¿Cómo pagaré al Señor el bien que ha hecho por mí? Alzaré la copa de la bendición en frente de mis enemigos, ¿verdad? Bueno, el asunto es que está la tercera copa y hay una cuarta copa, que es la copa de la consumación, que se tomaba en el clímax de la cena. O sea, terminó lo del pan ácimo, entonces ya viene el fin de la cena como tal, que es la alabanza a Yahvé, donde se cantan los salmos que les pongo ahí enfrente. Entonces, ¿qué pasa? Yo en el título les pongo que falta una copa. ¿Por qué? Porque cuando uno lee el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, dice lo siguiente: tomó Jesús pan y lo bendijo. O sea, estamos en la tercera copa, ¿verdad? Si él tomó el pan y lo bendijo es porque estaban con el pan ácimo. Por eso se lo resalté en azul. Lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa, la copa de la bendición, porque es la que ocurre después del pan, y dadas las gracias, ¿cómo se dice dar gracias en griego? Eucharistein, Eucaristía, se la dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos para perdón de los pecados. O sea, la tercera copa es esa. Y luego dice: y os digo que desde ahora no beberé de este producto de la vid hasta el día en aquel en que lo beba con vosotros, nuevo, en el reino de mi Padre. Y luego dice: y cantados los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. O sea, el Señor terminó la cena de Pascua en la tercera copa. Quedó inconcluso. O sea, cuando un judío lee este texto, dice: pero no terminaron. Eso sería fuerte en la mentalidad judía. Sin embargo, aquí ustedes ven que lo que va a ocurrir ahora es sencillamente una prolongación de la Eucaristía que acaba de ser instituida. Y por eso es que es tan necesario que se entienda que la Eucaristía es el sacrificio del Gólgota, no es otra cosa. Porque mientras estaba ocurriendo todo lo del Getsemaní, el Vía Crucis, etcétera, estaba todavía espiritualmente aconteciendo la Eucaristía, porque él no había acabado la cena de Pascua, sino que instituyó pan y vino, y entonces falta poner en práctica
hasta que llegue la cuarta copa, ¿verdad? Al final, que él dice, volveré a beber al final. Bueno, entonces, ¿qué pasa con Getsemaní? Miren que lo que acabo de decir lo explica el catecismo. El cáliz de la nueva alianza que Jesús anticipó en la cena al ofrecerse a sí mismo, lo acepta a continuación de manos del Padre en su agonía de Getsemaní, haciéndose obediente hasta la muerte. Jesús ora, Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz. Miren ahí una copa. Él está diciendo que pase de mí esta copa, que pase de mí este cáliz. La cuarta copa tiene que venir. Es la de la consumación. Y entonces el Señor en ese momento que dice, aparta de mí este cáliz, lo que está expresando es el horror que representa la muerte para la naturaleza humana. Porque es que el ser humano no fue hecho para la muerte. El ser humano fue hecho para la vida. Pero nosotros introdujimos la muerte. Entonces miren estos pasos. El Señor va con los apóstoles a Getsemaní, se sabe en la historia, ¿verdad? Y en Getsemaní es entregado por Judas a la guardia del Sanedrín. Es llevado luego a casa de Anás, el suegro de Caifás. Caifás era el sumo sacerdote, pero Anás era jefe todavía y lo llevaron donde él. Es en ese momento que San Pedro lo niega y luego se arrepiente. Luego es llevado a casa de Caifás, donde es acusado de blasfemia y entonces es condenado a morir, pero él no podía hacer nada al respecto, porque eran los romanos que gobernaban en ese momento. Es luego de este momento que Judas se arrepiente, pero se arrepiente con desesperación y desesperanza, y por eso se suicida. ¿Cuál es la diferencia entre la negación de San Pedro y la negación de Judas? Ninguna. Los dos negaron al Señor. Lo único que Pedro se arrepiente a tiempo. Judas no se arrepiente a tiempo. Judas incluso, además de no arrepentirse a tiempo, pierde la esperanza y termina suicidándose. ¿Dónde se suicida? Y lo dicen los textos. Él se suicida en un campo que dice, hasta el día de hoy es llamado campo de sangre. Según la tradición judía, en el mismo lugar donde el profeta Jeremías tomó una vasija de barro y la rompió, porque Yahvé le dijo, coge una vasija y rómpela ahí, esto haré yo con todos aquellos que se opongan a mí. Fue justamente ahí. Esa profecía de Jeremías se cumple en Judas. Luego de casa de Caifás, termina siendo llevado por fin, donde el gobernador Poncio Pilato descubre que es Galileo, por lo tanto tiene que mandarlo al norte, donde está Herodes Antipas, y allá en casa de Herodes Antipas, pues no descubren nada y lo devuelve donde Poncio Pilato, le dice, resuelve tú, vuelve donde Poncio Pilato, y Poncio Pilato entonces lo azota al Señor, y luego lo entrega a los judíos, y los judíos dicen, crucifícalo, y termina entonces el Señor de camino al Gólgota donde muere. Este proceso, miren la cantidad de números que tenemos a la izquierda, son 7, son lo que comúnmente se conoce como la visita a los 7 monumentos, entre comillas, que realmente la iglesia dice que no deben llamarse monumentos, sino lugares de la reserva. ¿Por qué razón visitamos Jueves Santo 7 lugares de la reserva? En silencio, en oración, sin hacer fotos, ni bullas, ni música, ni danzas protestantes, porque estamos conmemorando, acompañando los 7 lugares donde el Señor estuvo hasta el proceso de su muerte. Eso más adelante ustedes pueden encontrarlo en internet, la visita a los 7 lugares de la reserva. Y le gritan, crucifícalo, crucifícalo. Pilato sabía que podía liberarlo. Entonces logra utilizar la misma ley de los judíos de liberar a uno por ser un jubileo. Y entonces él le dice, ¿queréis que os ponga en libertad al rey de los judíos? Y ellos volvieron a gritar diciendo, a ese no, a Barrabás. Yo no sé si ustedes saben que la mentira del demonio es tan grande en el corazón del ser humano que se opone a Dios,
que ellos dijeron, no queremos al hijo del padre, al Barrabá. Así se dice hijo del padre en hebreo. No queremos al Barrabá, sino que queremos a Barrabá. Estaban dispuestos. El problema no era que Jesús, el Señor, se hacía llamar hijo de Dios. El problema era que lo queríamos fuera de nuestro camino porque nos hacía a nosotros quedar mal. Que eso es lo que pasa con el cristiano comprometido. El cristiano comprometido, aunque no habla mentira, aunque no hace lo malo, lo quieren sacar de circulación porque hace que los malos queden mal parados. Bueno, pues este es el proceso del cristianismo. Y también, interesantemente, dice Juan 19, Pilato entonces tomó a Jesús y mandó a azotarle. Después del azote, ¿verdad? La flagelación, salió entonces Jesús fuera llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Y díceles Pilato, aquí tenéis al hombre. En latín, ecce homo, que si ustedes leen bien, aquí tenéis al hombre, aquí tenéis a Adán, aquí tienen al ser humano. Esa es la asunción total. El Señor Jesucristo asume totalmente la caída del hombre. Porque miren a Adán, Adán no fue hecho así, pero se cayó y quedó tan maltratado por el pecado como si hubiera sido coronado de espinas, como si hubiera sido flagelado, pero todavía conservaba una corona y un manto púrpura, porque Dios los hizo a su imagen y semejanza. Eso es lo que nos espera a nosotros. Por lo tanto, el Señor Jesús tenía que asumir todo esto y termina entonces el Señor siendo crucificado. Dice el texto que le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato redactó también una inscripción y la puso sobre la cruz. Lo escrito era Jesús el Nazareno, rey de los judíos. Estaba escrita en hebreo, latín y griego. ¿Cómo se dice en griego? Jesús o Nazoraios o Basileios ton Judaios. En Grecia y en comunidades de habla griega, en lugar de INRI, arriba de las cruces, ponen INVI, porque son las siglas, ¿verdad? Y por lo tanto, entonces en latín, el INRI es Jesús Nazarenus Rex Judeorum. De ahí nos viene a nosotros el INRI sobre la cruz. Pero yo les había prometido algo hace unas semanas. Miren que dice que estaba escrito en hebreo, latín y griego. Solamente falta el hebreo. ¿Cómo dice en hebreo? Yeshua hanotzri u'melech Yahayekudim. Y miren cómo se abrevia. Yahweh, Yahvé. Sin que el pueblo lo supusiera, Pilato terminó escribiendo sobre la cruz que ahí moría Dios. Y por eso dice luego, lo escrito, escrito está, haciendo referencia también a la Sagrada Escritura. Otra cosa que hay que notar es que la túnica era sin costura, tejida de una pieza, que eso solamente lo utilizaba el sumo sacerdote. Solamente el sumo sacerdote tenía suficiente calidad para tener una túnica sin costura. Y el Señor estaba siendo sumo sacerdote. También al pie de la cruz vio a su madre y le dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Les había dicho la semana pasada que el Señor Jesús no le dice madre a su mamá, sino mujer. Y mujer es la manera en la que era llamada Eva, antes de ser Eva, o sea, antes del pecado. O sea que todavía en la cruz, María seguía siendo la Inmaculada y le entrega un hijo. Ya que perdía uno, recibía muchos. Y ya entonces, para terminar, ¿dónde está la última copa? La copa de la consumación. Bueno, pues aquí en la crucifixión vemos que el Señor grita, Eloí, Eloí, lama sabactani. La gente que pasaba por ahí decía, Elías llama a este. Y no, esto es un salmo que narra el triunfo. Empieza así, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué has dejado que mis enemigos se rían de mí? Etcétera. Y si siguen leyendo, verán, pero tú alejarás de mí a mis enemigos, tú pondrás a mis enemigos al estrado de mis pies, etcétera. Es describiendo lo que él va a pasar. Y explica el catecismo. Jesús no conoció la reprobación como si él mismo hubiese pecado. O sea, no es que Dios lo abandonó, sino que en el amor redentor que le unía siempre al Padre,
nos asumió a nosotros desde el alejamiento con relación a Dios por nuestro pecado. No era Él el rechazado por Dios, sino nosotros en Él, los que habían sentido el abandono de Dios. Y también hay algo muy curioso con el hisopo. No sé si saben que un centurión toma un hisopo, una vara, eso es una rama de un árbol específico que se llama hisopo, una rama, lo clava en una esponja y se la da al Señor. Pues en el Éxodo 12, con respecto al Cordero Pascual, dice: tomaréis un manojo de hisopo, lo mojaréis en la sangre que está en la vasija y untaréis el dintel y las 2 jambas con la sangre de la vasija. Aquí estaba el rito final del Cordero, que era eso. Y con razón, el Señor dice, con respecto a la copa de la consumación, no sé si recuerdan que en las bodas de Caná, que él transforma el agua en vino, dice algo muy curioso, dice que eran 6 tinajas, pero el Señor Jesucristo nunca hace nada 6, sino que siempre hace 7, porque 7 es la perfección, 6 es imperfecto, entonces tiene que faltar una tinaja. Sí, hay una tinaja que se guardó para el final, que contiene el mejor vino que fue guardado para el final, de donde se va a servir la última copa, donde el mismo que la sirve dice: todo está consumado, e inclinando la cabeza entregó el espíritu. Efectivamente, cuando lo atraviesan, es servido el vino en la copa de la consumación. Y concluyo entonces con esto que dice el catecismo. Este sacrificio de Cristo es único, da plenitud y sobrepasa a todos los sacrificios. Ante todo, es un don del mismo Dios Padre. Es el Padre quien entrega al Hijo para reconciliarnos consigo. Al mismo tiempo, es ofrenda del Hijo de Dios hecho hombre, que libremente y por amor ofrece su vida a su Padre por medio del Espíritu Santo para reparar nuestra desobediencia. Ahora doy paso a sus inquietudes, que me pasé un poquito de tiempo. Usted no se ha pasado nada, Omar. Esto es suyo. Lo que usted necesite hablar, le damos el tiempo que sea. Bueno, vamos con las preguntas. Entonces, aquellas personas que están interesados en hacer sus preguntas por aquí, pueden irlo escribiendo en el chat. Recordarles lo que es la mañana la ultrella arquidiocesana que tenemos en la cuenta de YouTube. Ustedes pueden ir y buscar ahí Movimiento Cuchillo de Cristiandad y van a disfrutar de su ultrella mañana a las 8 de la noche. El miércoles, ¿Perdón? El miércoles. El miércoles, yo dije mañana, el miércoles, ¿verdad? Pregunta por aquí Edwin. Entonces, ¿la salvación está ligada a la pobreza? ¿O Jesús se refiere a la pobreza espiritual? Danos un poco de luz al respecto. Sí, la salvación está ligada a la pobreza en general, pero no pobreza, no tener nada, sino saber que no se tiene nada. Y por eso es que al que se le ha dado, ese tiene que administrar para los demás. O sea, hay algunos entre nosotros que el Señor ha permitido que tengamos bienes materiales. Tenemos que saber que esos bienes no son nuestros, sino que son de nuestros hermanos y que somos administradores de ellos. Por lo tanto, los uso hasta donde lo necesito, pero también se lo doy a los demás que lo necesitan. Ok, tengo aquí otra pregunta que se están escribiendo rápido estos muchachos. ¿Cuál es la relación cuando el Señor dice el Hijo del Hombre y cuando dice el reino de Dios está cerca o ha llegado? ¿Por qué se autodenomina el Hijo del Hombre y no el Hijo de Dios? Es una pregunta muy buena esa realmente. Cuando Daniel... Bueno, te voy a decir quién la hace. Esa pregunta la está haciendo Julio Peña. Ah, ya, el querido Julio. Cuando Daniel le toca ver el cielo, ¿verdad? El profeta, él ve a Dios sentado en un trono, así como en el Apocalipsis, luz, fuego, etcétera, y luego dice: pero luego vi a uno como hijo de hombre que caminaba hacia el trono y se sentaba a la derecha de Dios. Cuando dice como hijo de hombre, era con aspecto humano. Entonces el Señor Jesús, cuando dice el Hijo del Hombre esto o aquello, está diciendo: yo soy Dios con figura humana. Y por eso es tan
fuerte que él diga el Hijo del Hombre. Uno dice, pero él debería decir el Hijo de Dios, no el Hijo del Hombre. No, porque es que él es el verdadero Adán, nacido de Adán. O sea, de él, en Cristo es que está perfectamente Adán, en la Virgen María es que está perfectamente Eva, antes del pecado. Porque ni Cristo ni María conocieron pecado, ni Adán y Eva tenían pecado cuando fueron creados. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es lo más perfecto que se puede decir de él. Ok. Pregunta Ashley Patiño, si un rico se arrepiente antes de su muerte, ¿puede obtener la salvación? O porque sea rico no está condenado. No, exacto, eso hay que Vamos a aclararlo. empezar por ahí, ¿no? ¿Verdad? Claro, porque sea rico no está condenado. El rico lo que tiene es que saber administrarse, que su corazón esté con Dios, no con el dinero. Por lo tanto, si el Señor le dice, como el joven rico, vende lo que tiene y dáselo a los pobres, que lo haga. Porque eso lo dice del joven rico, pero yo no sé si ustedes saben que la familia de Betania, o sea, Lázaro, María y Marta, eran ricos. Yo no sé si ustedes saben que José de Arimatea era rico. De José de Arimatea era la tumba donde el Señor fue sepultado. Por lo tanto, el Señor no le pide a Lázaro, María y Marta, véndelo todo y dáselo a los pobres. Sin embargo, son San Lázaro, Santa María y Santa Marta porque acogían a los pobres. Entonces no hay que ser rico para condenarse, porque también por ser pobre yo puedo condenarme por muchas razones. Es el corazón lo que importa, el apego. Así, igual que Saqueo. Hoy llegó la salvación a esta casa y fue la mitad que dio nada más. Exactamente. Así es, vamos aquí, tenemos otra de Margarita. ¿A Jesús lo mataron los judíos o los romanos? Ya que he escuchado que dicen que fueron los romanos. Bueno, la iglesia dice desde hace muchísimo, pero está en el Catecismo Romano de Trento, y nuestro catecismo lo recoge, que ni los judíos ni los romanos, los pecadores, porque no fue matado, sino que él eligió morir. O sea, tenía que pasar. ¿Y qué utilizó el Señor? La realidad judía, la realidad romana, la realidad persa, todos los imperios que vimos del Antiguo Testamento tenían que pasar para que hubiera una muerte como Dios la había planeado y así el Hijo se encarnara y muriera por nosotros, los pecadores. Perfecto. Si el que cree y se bautiza se salvará, ¿dónde quedan las obras? Dice Mayra MG. Mayra, el que cree y se bautice se salvará es una primera actitud que dice el Señor. No es el que cree y se bautiza, punto, sino que luego dice o invita a, cuando tuve hambre me diste de comer, tuve sed me diste de beber. Él no dice, te bautizaste y te salvaste, oraste mucho y te salvaste, hiciste cadena de oración por WhatsApp y te salvaste. Nada de eso. El Señor Jesús lo que dice es, hagan. Y entonces nosotros lo que creemos como católicos es que fe y obras van de la mano para salvarnos. Ok. Pregunta Marisela. ¿Es correcto que Jesús no define el reino de Dios, sino que dice, se parece, porque el reino es el mismo? No, para nada. El Señor dice, se parece a, porque ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente alguna humana podrá concebir las grandezas que Dios tiene preparada para aquellos que le aman. O sea, imagínense que ustedes viven, que ustedes tienen un sueño y ese sueño ustedes tratan de explicármelo a mí. Es un sueño, ustedes nunca van a explicármelo tal cual, nunca. Entonces imagínense una realidad divina. ¿Cómo con palabras humanas podemos describir aquello que es, esta palabra es clave porque está en el Apocalipsis y demás, aquello que es inefable? Inefable quiere decir que no se puede hablar. Entonces el Señor decía, se parece a una perla preciosa, se parece a un campo, se parece, pero no es que no es lo mismo, sí es lo mismo, pero nuestras mentes humanas solamente pueden entenderlo por comparación, porque cuando lleguemos allá, sabremos todo y entenderemos, diremos todos juntos, ah, y ahí entonces sabremos todo. Bien, pregunta por aquí Julio de León. Omar dijo que para el bautismo hay que entender y anhelar el reino. Entonces, ¿en qué se justifica el bautismo de los infantes?
excelente pregunta. Cuando ustedes van a bautizar los niños, le preguntan al padre, ¿qué piden de la iglesia? La fe, ¿verdad? O el bautismo. Porque los niños son bautizados en la fe de los padres. Por lo tanto, los papás y padrinos son los que reciben la catequesis, ¿o no? Entonces, se les da esta gracia. ¿En qué está fundamentado que se bauticen los niños? Vamos a ver, si Dios quiere, la semana que viene, cómo los primeros bautizados eran familias completas, incluyendo niños, y cómo en las primeras enseñanzas de los apóstoles se dice, esta promesa es para ustedes y sus hijos. O sea que todo el mundo se bautizaba. Y yo digo que también para la formación, como es en la fe de los padres, Omar, creo que te he escuchado decir que uno no espera que los hijos estén grandes para mandar al colegio. Exactamente. ¿Tú te Uno imaginas? lo inscribe y los manda ahí 12 años. Exactamente. Bueno, tenemos otra pregunta por aquí con relación a la cena judía, dice Yesenia. ¿Cuál es tu opinión acerca de algunos cristianos que la celebran en la actualidad? Bueno, hasta donde yo sé, los cristianos que hacen cena judía no la celebran, sino que sencillamente la representan. O sea, es como si fuera un teatro porque no son judíos. Si la celebran, entonces están siendo judíos, ya ahí habría que revisar. Pero si lo que hacen es representarla, yo entiendo que es una buena catequesis si va acompañada de la fe cristiana. No es vamos a juntarnos a comer, sino vengan a ver qué era lo que pasaba y en cuáles momentos el Señor instituye su sangre, instituye su cuerpo, etc. Pregunta Diana González. Al escuchar una palabra, si no entendemos, entonces es porque no debimos entender. Y el que entiende es porque debió entender. No, eso él lo decía para los judíos. Se supone que todos los que somos bautizados tenemos el Espíritu Santo que nos explica las cosas. Además, nosotros no somos huérfanos. Tenemos a una madre que se llama Iglesia, que es la que nos explica las cosas. Por ejemplo, estos cursos que estamos dando, que dan los cursillos de cristiandad, es para eso, para que tengamos mayor facilidad de entender las cosas que tenemos que entender y podamos convertirnos con mayor premura y así entonces poder salvarnos. Bien, tenemos ya dos preguntas para acabar, Omar. Una de Franklin Paulino. Dice, favor aclarar cuando decías, en el hoy del pecado de Adán, se fijó la roca sobre la cual se construyó el templo, etc. ¿Esto se refiere al infierno? Pregunta. Favor de explicar esto con relación a Lucifer. Favor de aclarar cuando decía, en el hoyo del pecado de Adán, se fijó la roca sobre la cual se construyó el templo, etc. Esto sería, ok, eso mismo. Sí, sí, realmente eso es tradición judía que ahí fue que Satán empezó a construir todo su reinado, pero que ahí encima de esa roca fue que Salomón construyó el templo. Y según la misma tradición judía, habíamos visto en esa roca fue que Abraham iba a sacrificar a Isaac, que es prefiguración de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo lo que decía era, desde el punto de vista espiritual, la realidad es que hay una roca más importante que esa roca física, que es la roca de Pedro. Y sobre él se va a edificar la iglesia, que es mucho más importante que el templo de Salomón. Y que tan importantes son la iglesia fundamentada sobre la roca que es Pedro, que es la única que tiene la institución humana, que no es solo humana, pero la única que tiene la promesa de que ni esas puertas del infierno van a prevalecer contra ellas. Fíjense que sí prevalecieron contra el templo de Salomón, porque al día de hoy sigue destruido 2000 años más tarde. Omar, yo sé que ya no van por aquí, hay una que dice que qué pasa con los niños. Dice, para salvarse hay que comer el cuerpo de Cristo y beber la sangre. Pero no, perdón, es otra. El bautismo es un requisito primordial para ser parte del reino de los cielos. ¿Qué pasa con los niños abortados que mueren sin el bautismo? De las cosas que complicamos nosotros por querer abortar, o sea, es inconcebible que al día de hoy se esté discutiendo si matar a un niño en el vientre de una madre es bueno o malo. O sea, así de loca está esta sociedad actualmente. ¿Qué pasa con esos niños abortados que no les damos la oportunidad de recibir los santos sacramentos? ¿Qué pasa con los niños que mueren espontáneamente por la muerte súbita del infante? ¿Qué pasa con todo eso?
Si los papás tenían la intención de bautizarlo, pues entonces podemos decir que existe el bautismo por intención. La iglesia conoce 3 tipos de bautismo. El bautismo por agua, que es el que usted y yo estamos acostumbrados a ver. El bautismo por sangre, que es cuando uno que quiere ser bautizado es matado por querer ser cristiano. Y el bautismo por intención, que es el que quería bautizarse y por cualquier razón no llega a ser bautizado y muere, entonces queda espiritualmente bautizado, porque el que quiere ser de Dios, Dios lo acoge, pero tiene que ser con sincero corazón. Una de las luchas que tenemos que llevar ahora a propósito del aborto, lamentablemente, es esa: orar por los infantes, orar no solamente por el abortista y por las leyes pro aborto, sino también por las víctimas del aborto, porque producen lágrimas muy profundas en la Santísima Virgen María, produce mucho dolor en el corazón de nuestro Señor, y eso es suficiente como para destruir el mundo entero, peor que Sodoma y Gomorra. Tenemos que pedir por ellos y tenemos que pedir perdón por esas culpas, aunque no sean nuestras, porque si vamos como estamos, no mereceremos la salvación, ¿eh? Así que a ponerse de rodillas todo el mundo. Omar, Gaylord Díaz me ha preguntado varias veces aquí, ¿dónde en la Biblia vemos la diferencia entre los 2 testamentos? No entiendo la pregunta. No lo entiendo, la verdad. Déjame ver si él dice por aquí, ¿dónde en la Biblia vemos la diferencia entre los 2 testamentos? No lo entiendo. Pregunta Gaylord. Si puede escribir algo más en esos 30 segundos que quedan, Sí. te lo agradeceremos. Lo que sí puedo decir, si puede iluminar, es que testamento significa alianza. Y hay una nueva y definitiva alianza, que ustedes vieron, la sangre de la alianza nueva y eterna. La nueva y definitiva alianza es el Señor, su pasión, muerte y resurrección. Antes de eso es antigua alianza. Y ustedes vieron que había 7 alianzas. Son antiguas, excepto la séptima, que es la de nuestro Señor. Ya. Para salvarse, Omar, hay que comer el cuerpo de Cristo y beber su sangre. Pero en la Eucaristía mayormente se dan solo el pan y pocas veces bajo las 2 especies. ¿Por qué? Dice Michael de la Cruz. Y ahí acabamos. Bueno, eso es liturgia, pero sepan... Eso es liturgia, te iba a decir yo. Sepan que puede haber sangre sin cuerpo. Ustedes pueden sacarle la sangre a un animal y no tener nada del cuerpo dentro. Pero aún habiendo sacado toda la sangre a un animal, cuando cortan la carne del animal, tiene sangre. O sea que nosotros, cuando comulgamos el cuerpo de Cristo, comulgamos cuerpo y sangre. Y como no se comulga toda el cuerpo cuando está la sangre, fíjense que el sacerdote fracciona un pedazo del cuerpo y lo deja caer dentro de la sangre, lo que se llama la conmixtión o la inmixtión, donde el cuerpo unido a la sangre de Cristo sea salvación para nosotros. Bien, bueno. Ahí ya otras preguntas, pero no sé, tú me dices, Omar, si hacemos un par más. Bueno, mira, tenemos dice, a partir del 23 tendremos 40 días por la vida para orar y ayunar por el fin del aborto. Apoyemos. De Julio de León. Miriam Pérez pregunta, ¿tenemos que cumplir las leyes de Dios y los mandamientos y el arrepentimiento para poder salvarnos? Entiendo que sí, ¿no? Que cumpliendo los mandamientos y las leyes de Dios y arrepintiéndonos es que nos salvamos. Claro que sí, claro que sí. El amor a Dios implica el obedecerle. Y obedecerle quiere decir cumplir los mandamientos y ponerlo en práctica con los hermanos. No se cumplen los mandamientos de Dios desde el silencio de tu corazón sin moverte, porque hay cosas que dicen los mandamientos que hay que hacer o dejar de hacer. Perfecto. Bueno, Omar, la verdad, gracias, te sacamos el jugo con la pregunta hoy. Sí, realmente. Pero tú siempre, yo sé que tú eres de las personas que dice que tú prefieres sacar este tiempo para las preguntas para que no se queden con lagunas ni dudas, que es peor, porque entonces se llenan de información, a veces no tenían una duda y tú se la creaste con una explicación y tú prefieres que no se vayan con esa duda y mejor que te pregunten. Yo sé que esa es tu línea. Las gracias a ti, Omar, y te pedimos por favor que despida con una oración. Sí, claro. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímalo, Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial,
arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Amén. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que pasen todas buenas noches. Gracias.